Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Analía, profesora de Educación Sexual Integral, y Ale, profesor de música, nos preguntamos, ¿qué es la violencia por motivo de género? La violencia de género es violencia física, psicológica, verbal, económica y es sobre las mujeres y también sobre géneros disidentes, o sea, por motivos de género, por si sos mujer, si sos trans, si sos travesti, si sos no binaria, etc. Sí, es cuando se ejerce cualquier tipo de violencia del hombre hacia la mujer simplemente por ser mujer. Sí, se llama violencia de género porque la violencia va a un género en específico, en este caso a las mujeres. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de 3 hermanas de República Dominicana. Se llamaban Minerva, Patricia y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas en 1960. Creo que es ese día porque tiene que ver con el asesinato de 3 hermanas dominicanas. Entonces se declaró el 25 de noviembre como el Día contra la Violencia de Género. Es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer porque se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal. Sí, claro que hay canciones y otros tipos de arte que demuestran una desigualdad de género. Sí, creo que ahora se está visibilizando más, pero si prestamos atención a ciertas canciones, ponele, sí podemos encontrar violencia, a veces más y a veces menos. Sí, en muchas. Yo recurriría a mi mamá, a mi papá, a mi tía, familiares cercanos, porque contaría con su acompañamiento y su apoyo. Depende la situación, o sea, si es algo grave que está pasando en el momento, supongo que llamo a las autoridades. O si es violencia de género, sé que es el 144, pero ponele si es en la escuela, llamo a alguien de ahí, a un coordinador o algo. Bueno, no sé, mis papás. Yo le diría a mi familia primero y después a mis amigas. En mi escuela no, o sea, sí, depende de la situación, depende muy puntualmente de la situación. Muchas veces muchas pibas denunciaron casos de acoso, de violencia y como que no hubo una respuesta, como que quedó en la nada. Y muchas otras veces con problemas de afuera, vos vas y recibís una contención y nada, te ayudan. Pero yo creo que no puede una real contención si ni siquiera se aplica una real, transversal, de forma correcta, ¿no? Desde mi
perspectiva, yo siento que sí, que está muy presente el tema, que si algún día yo llego a acudir a la institución por un caso de violencia, me van a ayudar. Sí, bastante. ¿Por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? ¿A qué llamamos masculinidad hegemónica? En las letras de las canciones y en la literatura, ¿se reproduce esta masculinidad hegemónica? ¿Qué es el amor romántico? ¿Cuáles son sus mitos que nos atraviesan desde el sentido común? Esas construcciones del amor romántico, ¿a veces habilitan vínculos desiguales? Te invito a que conozcamos juntos y juntas el porqué de esta efeméride. ¿A qué llamamos violencia por motivos de género? Lo primero que tenemos que hacer es un recorrido por la misma noción de género o de los géneros. Los distintos discursos que circulan en la sociedad naturalizan un conjunto de atributos e ideas respecto de lo que es ser varón y lo que es ser mujer. Por ejemplo, ¿qué se espera de los varones y de las mujeres? ¿Qué actitudes, modales e incluso posturas corporales deben adoptar y qué roles deben desempeñar? Al mismo tiempo, se construyen representaciones colectivas que definen criterios de normalidad adecuados a los géneros. Entonces, ¿los géneros son construcciones? Exacto. Los géneros son construcciones sociales, culturales e históricas que establecen patrones de comportamiento, roles y prácticas sociales diferenciales según el sexo que se nos asigna al nacer. Entonces, el género se construye a partir de los procesos de socialización primaria, pero esta construcción continúa durante toda la vida. Esto nos lleva a pensar que los modos socialmente admitidos de ser mujer o ser varón fueron cambiando en el tiempo y con ellos las nociones de masculinidad y feminidad. ¿Y con el advenimiento del capitalismo? Ese es tema aparte. Pero supongo que lo podemos ver ahora. Podemos. A partir del surgimiento del capitalismo, se produjo una nueva división sexual del trabajo en la que se considera que los varones deben asumir el rol dominante de control y de la manutención económica de la familia. Y las mujeres quedan al cuidado de las tareas del hogar. Al mismo tiempo, emergen ciertas nociones de ser hijo, padre, compañero, macho, sexo fuerte, como formas predominantes de ser varón frente a ser hija, madre, sexo débil, sujeto no deseante y sumisa como formas de ser mujer. Veo una división binaria, ¿no? Sí, pero no es solo eso. Es también colocar a las mujeres en una situación de desigualdad dentro de un orden social en el que los varones y lo masculino asumen un rol dominante. Para caracterizar esta situación, en la década de 1980 surgió el concepto de masculinidad hegemónica. ¿En qué consiste esta noción? Implican un modelo de prácticas concretas que refuerzan la continuidad del dominio de los varones sobre las mujeres y legitiman ideológicamente la subordinación global de las mujeres a los varones. Pero algo importante para destacar es que la masculinidad hegemónica también discrimina a aquellos que se identifican varones, pero que no se ajustan a estos estereotipos. Esta visión de la masculinidad se suele expresar no solo en situaciones donde esa desigualdad es explícita, también se da cotidianamente en discursos, refranes, proverbios, adivinanzas, canciones y poemas. Dichos tales como los varones no lloran o las mujeres son más sentimentales. Canciones como las que dicen no es culpa mía si me porto mal, ¿qué es lo que buscas? Si te me acercas más, no es culpa mía si me porto mal. Este sistema da lugar, habilita y naturaliza la violencia por motivos de género. Exacto, y se define a partir de una relación desigual de poder, que puede llegar a expresarse en diferentes tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y simbólica, ejercida contra cualquier persona sobre la base de su género. Es por eso que el 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Por qué un 25 de noviembre? El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las personas al ser discriminadas por su género.
La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 y por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, las 3 hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa en República Dominicana. Conocidas como las mariposas, estas mujeres, nacidas en la provincia dominicana de Salcedo, hoy hermanas Mirabal, con carreras universitarias, casadas y con hijos, contaban en el momento de su muerte con cerca de una década de activismo político. Ese fatídico 25 de noviembre, funcionarios de la policía secreta interceptaron el automóvil en el que se trasladaban las hermanas en una ruta en la provincia de Salcedo, en el centro del norte del país. Las mujeres fueron ahorcadas y luego apaleadas para que al ser lanzadas dentro del vehículo por un precipicio se interpretara que habían muerto en un accidente automovilístico. En el momento de morir tenían entre 26 y 36 años y 5 hijos en total. La popularidad de las 3 mujeres, unido al aumento de los crímenes, las torturas y las desapariciones de quienes se atrevían a oponerse al régimen de Trujillo, hizo que este asesinato marcase la historia dominicana. En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal. En 1991 se inició la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género en el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres, proponiendo actividades para la erradicación de la violencia de género, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que definió el término violencia contra la mujer. Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Distintos países, como Chile y Argentina, añadieron este día a sus calendarios oficiales. El UNIFEM y posteriormente ONU Mujeres renovaron anualmente el compromiso de la lucha contra la violencia de género como una prioridad. En octubre del 2006 se presentó el estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, que demuestra que existen obligaciones concretas de los estados para prevenir la violencia, para tratar sus causas, así como para investigar, enjuiciar y castigar a los agresores. En febrero de 2008, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó la campaña global Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, sumándose a la campaña iniciada en 1991 por el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres de Campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género. ¿Qué nos dice la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? Según la ley, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas también las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Por su parte, se considera violencia indirecta a toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Los conceptos de violencia de género y de violencia contra las mujeres suelen utilizarse como sinónimos.
Porque la mayoría de los tratados y convenciones internacionales hacen referencia a las mujeres cuando hablan de violencia de género. Y supongo que también porque, como vimos antes, vivimos en una sociedad en la que el género se define de manera binaria. Exacto, el concepto de violencia de género es más amplio. Las desigualdades son estructurales e impactan tanto en mujeres como en personas con identidades de género y orientaciones sexuales que no responden a los mandatos patriarcales. El femicidio, el travesticidio o el transfemicidio son la expresión más visible y extrema de una cadena de violencias estructurales. Sin dudas, mientras que el femicidio hace referencia a la muerte violenta de una mujer por razones de género, los términos travesticidio y transfemicidio refieren al asesinato de personas transgénero y reflejan una violencia social extrema dirigida contra estas identidades sexuales. Estos crímenes constituyen el extremo de un continuum de violencias que puede comenzar con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema sanitario y del mercado laboral. Si tomamos una mirada interseccional, vamos a poder revelar la desigualdad social que margina y persigue a las personas que no cumplen con el modelo único o heteronormativo delimitado por el sistema sexogénero. La Argentina y la región de América Latina presentan altos niveles de violencia por motivos de género y alarmantes cifras de femicidio, travesticidios y transfemicidios. Los reclamos y demandas de los movimientos de mujeres y personas LGBTI+, constituyen uno de los fenómenos más visibles de la dinámica social y política de las democracias occidentales. El derecho a vivir una vida libre de violencias y a desarrollar proyectos de vida autónomos y sin discriminación se presenta como una condición indispensable para vivir en sociedades más justas e igualitarias. Y el Estado cumple un rol inexcusable en el reconocimiento y garantía de esos derechos. Las violencias por motivos de género son una práctica estructural violatoria de los derechos humanos y las libertades fundamentales que afecta gravemente a mujeres y a las personas LGBT y más. El artículo 5 de la Ley 26.485 define 6 tipos y 8 modalidades posibles de violencia contra las mujeres. Física, la que se emplea contra el cuerpo de la persona produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltratarlo que afecte su integridad física. Psicológica, la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal. La violencia psicológica opera cuando se busca degradar o controlar las acciones, creencias o decisiones mediante la amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y aislamiento. También incluye la culpabilización, vigilancia constante, exige obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, entre otras. Sexual, cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas con o sin acceso genital del derecho de las mujeres de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Y esta violencia se ejerce a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Económica y patrimonial se ejerce a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes, la pérdida o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. La limitación o control de ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Política.
Es aquella violencia que se dirige a anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de las mujeres, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencias o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. Las modalidades en que pueden manifestarse los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos se describen en el artículo 6 e incluyen la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, contra las mujeres en el espacio público. Este día lo dedicamos a pensar en un tema que tiene mucha presencia y vigencia en nuestra sociedad. Una efeméride que no es solo nacional, sino también a nivel internacional. En todas las escuelas de nuestro país, los espacios de ESI nos sirven para analizar estas cuestiones. Y todos los años se desarrollan las jornadas Educar en Igualdad establecidas por la Ley 27.234, las cuales tienen el objetivo de contribuir a que alumnas, alumnos y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que promuevan la prevención y la erradicación de la violencia por motivos de género. Hoy, la pandemia que nos atraviesa no nos permite compartir la jornada por el 25 de noviembre todos juntos y juntas en el patio o en el Zoom de la escuela. Sin embargo, queremos recordar este día. Por eso te proponemos que hagamos lo siguiente. Un afiche que sirva para concientizar sobre las situaciones de violencia existentes en nuestra realidad. Para eso vas a necesitar cualquier tipo de papel o papel afiche. Fotos para pegarle que reflejen lo que quieras transmitir en este día. Marcadores o lápices para poder escribir alguna consigna. Y también podés imprimir las leyendas y luego pegarlas, como más te guste. Cuando lo termines, le podés sacar varias fotos, así lo digitalizás y lo pasás por tus grupos o redes sociales. ¿Y qué tal si le agregás algo de música que grabes? A mí me gusta esta, por ejemplo. Acordate, siempre hay una manera de poder construir una sociedad libre de violencias por motivos de género. ¿Querés compartir lo que hiciste en las redes de Seguimos Educando? Nos encantaría verlo. Como ya vimos, la violencia por motivos de género está instalada en nuestras sociedades. ¿Qué es lo que hace que esto ocurra y siga perpetuándose? Una respuesta, Andrés, es porque convivimos con ideas e imaginarios sociales que sirven de base para sostener relaciones desiguales o violentas entre las personas. De construir estas ideas, reflexionar sobre ellas, es una manera de educar para una sociedad donde podamos convivir con mayor equidad de género y sin violencias. Tanto la música como la literatura, como parte de la cultura, son producidas dentro de contextos sociales, históricos y políticos determinados. Esto quiere decir que están atravesadas por los discursos que se originan en el marco de un orden social específico. ¿Y qué significa esto? Significa que en ocasiones producen y reproducen imaginarios del sistema patriarcal, que perpetúa las violencias hacia las mujeres y otras identidades. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. La violencia doméstica es aquella ejercida contra las mujeres por compañeros de trabajo. Falso. Esto es la que recibe la mujer por alguien con quien tuvo o tiene una relación íntima. Suele ocurrir en la casa o con una pareja que tuvo anteriormente o un vínculo con el que compartió algo. Falso. La violencia doméstica es ejercida en la casa. Falso. La violencia doméstica es más como de la casa, como de parte de las personas con las que uno convive diariamente. No, es
Falso. Es la violencia ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el pleno derecho al desarrollo de las mujeres. La violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados. Verdadero. Y también puede ser física la violencia que reciba. Verdadero. Verdadero. Cuando hay un trato desigual y violento hacia las mujeres, cualquier tipo de violencia. Verdadera. Es aquella violencia que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. La violencia contra la libertad reproductiva no está contemplada por la ley. Falso, sí lo está. Falso. Sí está contemplada por la ley. Falso. Existe una ley que lo ampara, que se llama Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Falso. Está contemplada en la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y remite a aquella violencia que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente si quieren tener hijos o no, el número de hijos que quieran tener y el intervalo entre sus nacimientos. La violencia obstétrica es la que ejerce el personal de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Verdadero, y puede ser violencia psicológica y verbal también. Muchas veces cuando nos limita las posibilidades durante el embarazo o cuando deciden por nosotras. Verdadero. Verdadero. Es un abuso por parte del personal médico y cómo usa su poder por sobre el cuerpo de la mujer. Verdadero. Hablamos de violencia obstétrica cuando se expresa en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929. La violencia mediática genera daño solo si sale tu nombre expuesto. Yo creo que esto es completamente falso por una cuestión de que te puede dañar psicológicamente aunque no esté tu nombre, aunque te nombren indirectamente, más allá de si está mi nombre o no. Entonces no, es falso. Falso. Aunque no salga tu nombre, sí genera daño. Falso. Puede que tu nombre no esté, pero sigue siendo una exposición. La violencia y el daño que generan también siguen estando. No, súper falso. Violencia mediática es todo tipo de publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, las injurie, las difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra su dignidad. La violencia contra las mujeres en el espacio público es aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público. Verdadero, y también se le puede llamar acoso callejero. Verdadero. Para mí es verdadero. Sí, es verdadero. Eso incluye medios de transporte o centros comerciales a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia o generen un ambiente hostil u ofensivo. La violencia público-política es aquella que impide o limita el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos. Es verdadero, y también hay que reconocer que existe un techo de cristal para las mujeres y el acceso a puestos políticos
o a puestos laborales de más poder. Verdadero. Verdadero, puede ser por amenazas, por presión, por acoso, o cualquier tipo de violencia que impida a esa persona acceder a sus derechos políticos. Verdadero. Es aquella violencia que menoscaba el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales y medios de comunicación, entre otras. El carácter histórico y socialmente construido de las emociones y de los sentimientos dentro de una relación amorosa no se suele visualizar. Entonces creemos que tienen que ver solo con una vivencia íntima propia de la naturaleza humana. Por eso es interesante pensar las emociones como construcciones culturales y no únicamente como respuestas biológicas y cognitivas universales. Esto nos ayuda a comprender mejor la vida social y cultural y el modo de relacionarse de los jóvenes. Los sistemas sociales de creencias tienen un componente afectivo que guía y direcciona las prácticas vinculares. Por ejemplo, aquellas que vinculan de manera particular a cada género con el amor. Como el llamado amor romántico. Exacto. El amor romántico, convertido en un modelo cuyos componentes promovieron y promueven un orden emocional en términos complementarios para hombres y mujeres. Esto de sin vos no soy nada. Algo así. Y en ese orden no solo habilita cualidades emocionales diferenciadas por género, sino que, unido a ello, el mundo de lo sensible se convirtió en un elemento fundante de la identidad femenina. Por ejemplo, emociones tales como el miedo y la empatía aparecen más propias del mundo femenino, mientras que el enojo, el coraje y los celos se ubican como parte del masculino. Así, los modos de amar, de demostrar cariño, de sostener una relación, de transitar las emociones, no tiene que ver solo con la experiencia individual de cada uno y cada una, sino también con el discurso social de cada época. ¿Esto quiere decir que las concepciones sobre el amor condicionan las relaciones íntimas? Sí. Suponen los modos personales de entender el deseo, nuestras representaciones y prácticas en los vínculos amorosos. Amor y diversidad me suena a las distintas formas y maneras que hay de amar, la libertad que cada persona tiene para hacerlo y el respeto que tiene que haber de por medio siempre. El amor romántico. Yo creo que hay que deconstruir el amor romántico, ese que te vienen contando desde chiquita con el cuento del príncipe azul, y que hay que ver más allá de eso y no normalizar lo que se dice que es romántico. Capaz es súper violento, capaz no querés que te lleguen las flores al lugar donde laburás y te llegan, y eso también lo podemos ver como algo que no es romántico, sino que es hasta violento porque te está invadiendo tu espacio. Y hay un montón de actitudes que estamos desconstruyendo todo el tiempo, que son de amor romántico y que están súper mal y encima están normalizadas. A mí me parece que cada una se puede enamorar de cualquier otra persona independientemente de cómo se perciba sexualmente. No sé cómo relacionar amor y violencia, creo que claramente no van de la mano. Que amor también significa respeto y que violencia todo lo contrario. Existen ciertos mitos sobre el amor romántico, ¿no es así? Sí. Son el conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la supuesta verdadera naturaleza del amor. Por ejemplo, el mito de la media naranja, asociado a una idea de pareja predestinada. También está el mito de la pareja como mandato heterosexual, natural, universal y monógama, y como estructura presente en todas las épocas y todas las culturas. El mito de los celos, o la creencia de que los celos son un signo de amor e incluso el requisito indispensable de un verdadero amor. El mito de la equivalencia o la creencia en que el amor y el enamoramiento son lo mismo, que si una persona deja de estar apasionadamente enamorada, ello significa que ya no ama a su pareja.
El mito de la omnipotencia o la creencia de que el amor lo puede todo. El mito del libre albedrío o la creencia de que nuestros sentimientos amorosos son absolutamente íntimos y no están influidos por factores sociobiológico-culturales ajenos a nuestra voluntad y conciencia. El mito de la pasión eterna o de la perdurabilidad, o sea, la creencia de que el amor romántico y pasional de los primeros meses de una relación puede y por sobre todo debe perdurar. Hablemos un poquito del tango. No, hablo de la música. Ya desde la década de 1920, los prejuicios machistas y los valores de la época se profundizaban en la práctica del tango, ya sea desde el género musical en sí, como en la reproducción del discurso patriarcal, de poder y dominación, y de violencia para con las mujeres expresado en sus letras. Así, se pueden distinguir 3 formas de ser mujer según las mismas letras del tango: la madre, la novia y la milonguera. El tango, desde su concepción, construyó al hombre como el valiente y poderoso, y a la mujer como temeraria, sumisa o despechada. Las máximas en que se apoya su discurso sobre los temas y motivos son dispositivos continuos de algún tipo de violencia ejercida para con las mujeres. Por ejemplo, un elemento que aparece con mucha frecuencia en las canciones de tango es el fracaso amoroso. Por lo general, el modo en que se representa en las letras este fracaso amoroso está ligado al abandono y la traición. En el abandono, generalmente un hombre se queda solo, su amada se va. En la traición, él o ella se van con un tercero, pero cuando es ella... Entre las reacciones más frecuentes de una traición están la venganza y el duelo criollo. La venganza puede ser un castigo ejemplar o una cuestión de honor. Mayormente se habla de una reacción emocional no controlada. Los sentimientos son su móvil. En el duelo criollo, los sentimientos espontáneos no cuentan tanto como en la venganza. El duelo es una cuestión de honor. Es una consecuencia lógica en el código de la hombría que no permite el engaño y la traición. Luego de un abandono, está evidenciada en las letras de tango la posibilidad del reencuentro de los ex amantes. El reencuentro puede ser casual o provocado, pero salvo excepciones, es siempre decepcionante. También aparece en muchas canciones de tango otra figura, que es asociada con la experiencia del desamor, el alcohol. En ese sentido, el abandono o la traición son excusas perfectas para beber. Por último, tenemos el discurso de la inocente engañada, que generalmente es la bella, honrada y humilde mujer que, engañada con promesas de amor, termina en la vida nocturna. Por lo que vimos, muchas letras no dejan dudas del lugar subordinado que se espera que ocupen las mujeres. Hartas de esa imposición, un grupo de artistas se reunió a principios de 2019 para que el género musical porteño por excelencia dejara de ser un espacio dominado por el varón hegemónico y crearon un colectivo de mujeres tangueras al que llamaron Tango Hembra. Este colectivo surgió en parte por la idea y la iniciativa de Marisa Vázquez y está formado por músicas, poetisas, gestoras, bailarinas, investigadoras, todas mujeres que trabajan en la escena del tango y que pelean para que se ponga en valor este trabajo, sin sexismo, discriminación, cosificación ni violencia por motivos de género. También está la orquesta atípica La Empoderada, que con más de 20 músicas en escena, es el primer conjunto de tango formado íntegramente por mujeres que se unieron para hacerse escuchar y construir una nueva identidad dentro del género. Un paso más para que las mujeres en el tango digan acá estamos. Y si analizamos juntos y juntas algunas de las letras del tango, ¿qué creen que podemos escuchar? Esto. ¿Qué hace 3 veces que hace señora Ramos Lavalle? Si cuando luciste un talle con ese cosa del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. La violencia por motivos de género se expresa de muchas formas y en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el espacio público con el acoso callejero, donde se degrada, cosifica o se insulta a las mujeres, o en los medios de comunicación, cuando se habla de femicidios en términos de crimen pasional. Otra de las maneras en que operan estas violencias es a través del lenguaje. El lenguaje no es neutro, es un campo de múltiples intereses en el que se dan diversas luchas por la distribución del poder. Entre ellas por el predominio y la universalización del género masculino como el dominante. El lenguaje construye realidad
y la hace visible. O la invisibiliza. ¿Cómo? Porque muchas veces contribuye a producir situaciones de discriminación o exclusión. El lenguaje se encuentra en permanente revisión y cambio, y la educación sexual integral es una puerta para incidir en un debate que no está cerrado. Las intervenciones sobre el lenguaje, tales como el uso de la X, la arroba, el asterisco o la E, responden de alguna manera a una reacción que intenta visibilizar situaciones percibidas como injustas o lo que a grandes rasgos se denomina lenguaje sexista. Del 2015 a la actualidad se dieron diferentes acontecimientos políticos importantísimos que surgen como reacción a diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Este escenario de expansión internacional del feminismo permite analizar, complejizar la mirada sobre cómo las violencias se replican también en el ámbito artístico bajo diferentes formas. La exclusión, la invisibilización, la desclasificación, la subestimación. En otras palabras, son diferentes modos y grados de violencia simbólica. Si bien estos temas están más presentes hoy en día en el sentido común, la desigualdad es notoria. Desde el Observatorio de la Música Argentina del INAMU se hizo hace poquito un relevamiento de la actividad musical y de las personas registradas, 81,1% son varones y 18,9% son mujeres. Estos porcentajes justifican iniciativas como la Ley de Cupo Femenino, que fue promulgada hace 2 años en Argentina. Estos grados de violencia y discriminación se perciben en la propia práctica artística, en el ambiente del tango en general y por supuesto también en la historia del tango. Entonces mi contribución al tema es dar a conocer los recorridos de las músicas y compositoras de la historia del tango. Al hacer una revisión histórica, podemos afirmar que efectivamente ha habido muchas mujeres que se dedicaron a diversas actividades musicales, desde el canto, la musicalización de eventos, como decimos hoy, ser DJ, la práctica de instrumentos musicales y por supuesto también la composición musical. Pero muchas de estas historias no han sido muy visitadas por quienes escribieron a lo largo de los años la historia del tango. Causas puede haber muchas. Algunas de las tensiones quizás se deban a esto de ver mujeres desempeñándose en ciertas actividades asociadas a lo masculino, por ejemplo, tocar el bandoneón o componer una obra. Si pensamos en esta categoría de ser compositor o de ser autor, nos imaginamos un varón, un hombre. Entonces, esto sumado también a la imagen de ver mujeres artistas exitosas, cuyo trabajo se configuraba afuera del hogar, evidentemente molestaba. Estamos hablando de esas mujeres que se atrevieron a no seguir a rajatabla los mandatos de la época. Para hablar de números, se dice que menos del 2% de compositoras mujeres tuvieron sus recorridos en la historia del tango. Esta baja participación se complementa con lo que dije recién, la invisibilización, la marcada invisibilización que existe también en la actualidad de todos estos aportes. Bueno, viví varias situaciones de subestimación y discriminación, tanto en mi trayectoria, en mi formación musical, como también en la propia actividad artística, en el desempeño artístico y en el mundo de la gestión cultural. Sobre la actividad musical, entre colegas y compañeras, hemos escuchado muchos comentarios o frases
que nos resultan comunes. Del estilo de, nunca vas a tocar como un hombre, eso tenés que saberlo. O casi no se nota que sos mujer cuando tocas. Y entre quienes nos desempeñamos artísticamente en grupos de mujeres, como es mi caso y el de algunas colegas con quien compartimos estas reflexiones, aparecen comentarios comunes que dan cuenta de diferentes tipos de discriminación. Por ejemplo, grupos de mujeres, frases del estilo de ¿y los novios qué dicen? O ¿qué lío deben ser los ensayos entre ustedes? O tocar así, entre mujeres, grupos de mujeres, ¿es una moda o qué? Y después hay otro grupo de frases o de comentarios que tienen que ver con un tipo de discriminación positiva. Del ejemplo de, las mujeres aportan delicadeza, o es mejor trabajar con mujeres. O hay otra frase que es muy frecuente también, que es, las mujeres son más estudiosas y prolijas. Y después, hace un rato mencioné la ley de cupo, hay frases que dan cuenta de esa necesidad de que hoy en día está mal visto no incorporar mujeres a iniciativas culturales, entonces frases del estilo de no nos quedaba otra, entonces tuvimos que poner una mujer. Bueno, hay muchos, pero relacionados con el tema, hay una milonga feminista que compuso una amiga y colega que se llama Julia Winocourt, que a su vez integra un grupo de mujeres que se llama Chifladas Tango, se llama Iluminame por favor, y tiene que ver con estos efectos de lo que se llama mansplaining, esto de que los hombres te explican todo. Los hombres te explican cómo tenés que hacer las cosas, cómo tenés que tocar, cómo tenés que vestirte, cómo tenés que ensayar. A mí me parece muy, muy divertida porque resuelven críticamente, con humor, una situación que es muy frecuente para las mujeres que integramos el ámbito del tango. Se nota esa diferencia con el resto de las cantantes por el estilo personal, que tenía que ver tanto con su interpretación como con las letras que le escribían o se elegían para ella. Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Ya uno no sabía muy bien si la llamaban para hacer ese papel porque tenía que ver con cosas de su propia historia o le sumaban a esas películas cosas que ella podía aportar. ¡Pásese para este lado, morocha! Difícil, soy del abasto. Una de las metáforas más famosas que pueden explicar la idea de amor romántico es la idea del amor como búsqueda de mi media naranja. Esta metáfora tiene su origen en un mito, que en realidad es parte de un trabajo que escribió Platón sobre el amor llamado El Banquete, conocido como el mito del andrógino. El mito del andrógino cuenta que en el origen los seres humanos no éramos así como nos vemos ahora, sino que éramos dobles. Éramos esferas con el doble de tamaño, que teníamos todo duplicado. Teníamos 4 brazos, 4 piernas, una cabeza y un tronco, pero 4 ojos, 4 orejas. Piensen que éramos en general en el origen
dobles en toda nuestra fisonomía. Y obviamente también por eso teníamos 3 sexualidades distintas, dice Platón, porque la genitalidad también estaba duplicada. Habían macho-macho, macho-hembra y hembra-hembra. Macho-hembra en griego se dice andrógino, de ahí el nombre de este mito. Estas esferas, porque éramos más bien redondos, esferas saltarinas, dice el texto de Platón, eran muy soberbias. Casi siempre en estos orígenes así cosmogónicos, los seres humanos son presentados como seres bastante soberbios y pesados, de tal modo que lo que hacían era pelearse con los dioses exigiendo cada vez más tener posesión de poder. Los dioses se pudren de los seres humanos y decide Zeus especialmente exterminarnos. Pero claro, Apolo, muy vivo, le dice a Zeus que no era conveniente destruir a la especie humana, por más soberbia que fuera, porque los seres humanos adoraban a los dioses, les construían templos y entonces era mejor tenerlos, pero más débiles y domesticados. Zeus decide hacer algo clave, decide tomar a cada ser humano y partirlo por la mitad. Quedaron entonces las esferas divididas en 2, siendo en realidad nosotros la mitad de lo que un ser humano éramos de manera originaria. Esas mitades quedaron así como tambaleantes, debilitadas, tratando de volver a juntarse con la otra mitad de la que fueron seccionadas, pero como no podían juntarse, se morían uno atrás de otro. Apolo va corriendo a Zeus y le dice, por favor, que no se mueran, inventemos algo para que los seres humanos perduren. Y Zeus inventa el peor de los remedios. Sí, el amor. Gracias al amor, cada una de esas mitades sentía que podía ir y encontrar a esa otra mitad que le faltaba. Y aunque no terminaba de volver a juntarse con el otro, sin embargo, gracias a la presencia del amor, se producía la sensación o percepción de que las 2 mitades se juntaban. Qué interesante el planteo, piénsenlo por un minuto. Nosotros no somos originalmente esto, sino que somos en realidad una mitad que estamos todo el tiempo buscando esa otra mitad que nos falta para volver a ser una unidad, volver a ser lo que éramos. Les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Esperarían a ver hasta que encuentran a justo la otra mitad que están de algún modo buscando? ¿Harían eso? ¿Estarían a la espera? ¿O saldrían a probar con cada una de las otras mitades a ver cuál es la que de todas más les cuaja en su identidad? Interesante pregunta, ¿no? ¿Quedamos a la espera o salimos a la búsqueda? Lo cierto es que cuando encontremos esa otra mitad, se supone que entonces nos vamos a sentir finalmente plenos. Este es el origen de uno de los mitos más famosos que hacen a la idea del amor romántico. Y tiene muchos problemas porque supone la fusión entre 2 singularidades como forma del amor. Supone al mismo tiempo que ese encuentro genera una plenitud, como si esa plenitud fuese algo definitivo. Genera también la idea de que el amor entonces llega a un momento final, donde esa búsqueda encuentra lo que tiene que encontrar y listo. Y sobre todo, supone una idea de amor en términos de exclusividad, porque hay una mitad para vos esperándote en algún lado. Fíjense cómo este mito, por bello que es, sin embargo, instala los pilares de una forma de pensar al amor heteronormativa, monogámica y que básicamente hace del otro solo un medio para que uno se realice.
conocimos por qué se definió el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vimos los distintos tipos y modalidades de la violencia por motivos de género. Dialogamos con la música y la literatura para descubrir cómo en las letras de canciones u otras producciones literarias se reproducen ideas que sostienen la masculinidad hegemónica y las desigualdades de género. Reflexionamos sobre los mitos del amor romántico. Así pudimos ver cómo estas ideas que nos atraviesan desde el sentido común funcionan como sostén de relaciones, muchas veces desiguales, bajo el nombre del amor. Mostramos cómo se materializan muchas de esas violencias en el mundo del tango. Hoy, 25 de noviembre... Y como todos los días, volvemos a decir... ¡basta!